sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. En estos últimos días hemos estado recibiendo pequeñas señales que para muchos podrían apuntar a que hubo una cita especial en una fecha también especial. Y no deja de llamar la atención que todo esto está ocurriendo justo en el mes del amor, mientras la cuenta oficial de BTS ha estado compartiendo dinámicas que de forma casi inesperada parecen revelar más de lo que imaginábamos. Hace unos días, exactamente el 19 de febrero de 2026, se lanzó una actividad para los miembros, la cual consistía en repostear una publicación y subirla a sus propias historias, agregando cuál era su canción de amor favorita. La mayoría de los miembros compartió cuáles eran sus propias canciones de amor, mientras que Taekook me dio la oportunidad de encontrar ciertas cosas que no pude pasar por alto. Y dado que me han estado pidiendo desde hace mucho tiempo que analice ciertas canciones que para los fans podrían ser una revelación de la historia de Taekook sin decirlo directamente, fue una buena oportunidad para traer este video. Porque cuando Jungkook reveló que su canción de amor era Flower de Johnny Stimson, la canción utilizaba la metáfora de una pequeña flor que florece en la noche como metáfora de una persona amada, describiéndola como algo efímero y delicado, pero profundamente hermoso, divino y absolutamente necesario. A lo largo de la canción se percibe una sensación clara de devoción y admiración, como si quien canta estuviera contemplando a alguien que ilumina su mundo en silencio, con una presencia que puede parecer frágil, pero que en realidad es esencial. Anteriormente en 2023, durante un live de Taehyun, ya se le había visto escuchando esa misma canción e incluso cantándola con bastante seguridad, como si la conociera muy bien. Por eso, cuando más adelante Jungkook eligió Flower como su canción de amor favorita, muchos comenzaron a hacer conexiones, pues algunos pensaron que quizá Jungkook pudo haber conocido la canción porque alguien cercano se la recomendó, y considerando que ellos siempre han compartido música entre sí, no sería extraño imaginar que Jungkook lo haya descubierto de esa manera. Más aún cuando Taehyun parecía saberse la letra casi completa, y curiosamente no había sido la única vez que demostró conocerla mucho antes de que Jungkook la señalara públicamente como su favorita. De hecho, en 2020, durante otro live, Taehyun ya había cantado esa misma canción, pero en ese momento parecía que todavía se la estaba aprendiendo, como alguien que acaba de descubrir una melodía que le gustó y comienza a repetirla para aprendérsela. Pues la canción de Johnny Stimson fue lanzada en 2019, y Taehyun no tardó en descubrirla cuando un año después ya lo estaba cantando en su propio live. Para muchos eso solo confirmaba quién pudo haberla encontrado primero, y quién probablemente la recomendaría después. 3 años más tarde, en su live de 2023, Taehyun ya la había cantado con mucha más seguridad, como si la conociera completamente, y resulta curioso pensar que para ese entonces, quizás cierta persona ya sabía de su existencia. Lo llamativo es que 3 años después de eso, Jungkook la compartiría en sus historias como su canción de amor favorita, abriendo un ciclo que para muchos no parece una simple coincidencia, sino una conexión que se fue construyendo con el tiempo. Además, la letra transmite la idea de alguien que es visto con una admiración profunda, comparado con una flor delicada y hermosa, alguien que merece ser cuidado y contemplado, lo que me hace pensar que si después de tantos años lo siguen teniendo presente, algo debe haber en esa canción que le hace permanecer en sus mentes. La canción Flower habla de atracción intensa, pero también de inseguridad, y si la explicamos desde esa narración, suena como si estuviese tratando de entender lo que siente mientras intenta que la otra persona no se vaya. Al inicio, cuando dice "puedes abrirte a mí, muéstrame lo que hay dentro", está pidiendo honestidad y conexión real, no solo física, sino emocional, pues la frase sobre la madre naturaleza sugiere que siente que lo que hay entre ellos es algo instintivo, casi inevitable, como si no fuera algo planeado, sino algo que simplemente pasó. El elixir de la banda y las feromonas hablan de química, no tanto algo poético sino biológico, como atracción, deseo o energía, y cuando dice "dame una probada y te irás", parece que reconoce que la intensidad puede ser pasajera, pero enormemente fuerte. Es aquí que cuando a partir del estribillo, la letra cambia de la seguridad inicial a la duda, preguntándose qué pasa si no puede sacar a esa persona de sus pensamientos, o si sus estaciones no cambian, como si se preocupara por quedarse atrapado en ese sentimiento mientras la otra persona podría seguir adelante. La idea de las estaciones podría ser el reflejo del paso del tiempo, y la pregunta sobre su desvanecimiento sería la posibilidad de que todo sea temporal. Después, cuando dice "eres mi pequeña flor, floreciendo en la noche solo por una hora", podría estar reconociendo que la relación es hermosa pero breve. La flor que solo florece una hora no está hecha para durar,
sino para ser efímeramente intensa. La aurora boreal y Mi amor de Casablanca refuerzan esa idea, pues las cosas bellas, impactantes, pero que no siempre están presentes, muestran ese amor que el protagonista siente por esa persona especial. No habla tanto de una idealización exagerada, sino de una conciencia donde lo especial no siempre significa permanente. Cuando pregunta ¿qué puedo hacer y qué puedo decir para convencerte de que te quedes?, muestra vulnerabilidad. Aquí ya no hay metáforas naturales, sino un miedo a perder. Pero en la segunda parte, cuando habla de tulipanes y de ser un colibrí, se describe como alguien que se alimenta de esa dulzura. El colibrí busca néctar constantemente y eso puede simbolizar que depende emocionalmente de esa persona para sentirse viva o inspirada. Pues la miel goteando sobre su imaginación sugiere que tal vez está idealizando y dejando que tus pensamientos embellezcan aún más lo que siente. Más tarde, cuando se pregunta ¿y si me amas entonces no me amas?, muestra confusión respecto a los sentimientos de la otra persona, pues no sabe si es algo firme o inestable. Y cuando vuelve a la parte de la pequeña flor, reafirma que aunque sabe que puede ser algo breve, sigue siendo lo mejor de tu vida en ese momento, no diciendo que sea eterno, sino que mientras exista, será lo más significativo. La canción no habla solo de un amor bonito, sino de una atracción intensa, miedo a que sea pasajera y necesidad de confirmación, siendo que la naturaleza y las flores representan algo hermoso pero frágil. Por eso no resulta extraño que Jungkook conociera esa canción, sobre todo si recordamos todas las veces en las que ellos mismos han contado que suelen compartirse música entre sí, y es probable que su significado tuviera un impacto tan profundo así. Por otro lado, cuando Taehyung compartió que su canción de amor favorita era su propio tema, Friends, lanzado en 2024, eso también llamó mucho la atención. Para mí el significado de esa canción siempre ha tenido una conexión especial con Jungkook, sobre todo por la forma en la que habla de una relación que comienza desde la amistad y va transformándose con el tiempo, pues la letra transmite esa idea tan delgada entre ser solo amigos y querer algo más, algo que cambia poco a poco mientras los años pasan, y justamente por eso no puedo evitar relacionarla con la manera en la que ellos se conocieron, y cómo su vínculo fue evolucionando con el tiempo, creciendo de forma natural hasta convertirse en algo más profundo. Y aunque nunca había tenido la oportunidad de detenerme a analizar con más detalle la letra de Friends, siento que esta dinámica en la cuenta de BTS en Instagram me dio el impulso que necesitaba para hacerlo. Fue como una señal para volver a escucharla con más atención y mirarla desde otra perspectiva. Por eso decidí incluirla dentro de esa lista de canciones que, al menos para mí, parecen hablar de la relación de Taekook sin decirlo de forma directa. Desde el inicio, cuando dice que tenía otros planes pero terminó quedándose a su lado, parece describir esa elección emocional que no siempre se hace con lógica, sino con el corazón. Es como si la persona estuviera atrapada entre lo que debería hacer y lo que realmente desea. Y cuando menciona que le tiene sumergido en sus emociones cuando debería estar en su cama, no habla solo de deseo físico, sino de intimidad emocional, de esa cercanía que sobrepasa la línea de una amistad común. La parte que más resuena es cuando recuerda que han estado juntos desde 2009, casi toda una vida. Oficialmente sabemos que ambos formaron parte del proceso previo al debut de BTS. En 2010 se anunció que se estaba formando un nuevo grupo bajo Big Hit y el grupo terminó debutando en 2013. Sin embargo, antes del debut probablemente hubo un largo periodo como trainers. Jungkook ingresó a la empresa en 2011 tras audicionar para Superstar K, mientras que Taehyung fue trainer en secreto antes de ser revelado como miembro oficial en 2013. En la versión original se supone que Taehyung y Jungkook se conocieron en septiembre de 2011, luego de haberse unido como aprendices para formar parte de BTS, y en diferentes entrevistas ellos han compartido la primera impresión que tuvieron del otro cuando se conocieron realmente bien. Pero si analizamos los tiempos de entrenamientos, ensayos, evaluaciones y convivencias diarias, es lógico pensar que su vínculo comenzó mucho antes del debut, incluso si oficialmente se integraron en 2010-2011. El proceso de formación de un grupo así implicaría meses o años de práctica constante, y dado que en 2015, durante una entrevista de radio, Taehyung compartió uno de los recuerdos que más atesora sobre Jungkook, donde contó que cuando Jungkook tomaba clases de canto, él solía esperarlo por las noches para que regresara a casa. Sin embargo, había ocasiones en las que ya no podía mantenerse despierto y terminaba quedándose dormido antes de que él volviera. También explicó lo introvertido que era Jungkook en ese tiempo, lo mucho que le costaba hablar o expresarse, y cómo esperaba que todos estuvieran dormidos para poder ducharse, porque realmente era muy tímido. Ese recuerdo parecía quedarse muy grabado en Taehyung como una imagen clara de cómo era Jungkook cuando recién se había unido a la empresa. Taehyung había entrado 3 meses antes que él, así que fue testigo directo de esa etapa tan vulnerable, cuando todo apenas comenzaba para los dos. Si la canción menciona 2009, puede que no sea una fecha literal, sino simbólica,
como el inicio de algo que se fue creando antes de que el mundo los conociera, porque antes de 2013, que es la fecha de debut del grupo, ya estaban entrenando y sobreviviendo juntos. Y cuando alguien dice casi toda una vida, no habla solo del tiempo cronológico, sino de etapas formativas. Ellos crecieron juntos, pasando de adolescentes a adultos dentro del mismo espacio, y estando en sus noches más oscuras, ayudándose a seguir adelante. La frase "por eso creo que debería ser tuyo y tú deberías llamarme bebé" es la ruptura del autoengaño. Es admitir que lo que sienten no encaja en la etiqueta de amistad, pero inmediatamente vuelve la defensa con "solo somos amigos por ahora". Y ese "por ahora" no es una negación definitiva, sino una contención a lo que podrían llegar a ser. Es ahí cuando llega el conflicto central de la canción, pues los amigos no deberían decirse cosas que hacen sentir más que amistad. No deberían cruzar ciertas líneas emocionales, pero ellos lo hacen y saben que si la cruzan por completo no hay vuelta atrás. Esa línea representa el miedo a perder lo que ya tienen, porque si arriesgan la amistad y algo sale mal, perderían no solo a un amigo, sino a alguien que ha sido su soporte desde los años más difíciles. Si pensamos en la historia de Taekook desde esa perspectiva, la canción Friends cobra otro significado. El título mismo juega con la palabra friends, pero separando end, entre paréntesis, como insinuando el final de algo. El final de la amistad tal como la conocemos, no porque se rompa, sino porque evoluciona. En Friends, Taehyun habla de esa zona gris donde no se es solo amigos, pero tampoco algo oficialmente definido. De ese vínculo que el mundo puede etiquetar de una forma, mientras internamente se vive de otra. Y eso es lo que hace que muchos sientan que la canción resuena tanto con la historia de Taekook, la de dos personas que crecieron juntas, que compartieron dormitorios, escenarios, presiones, críticas y triunfos globales, y que aún así siempre mantienen esa narrativa pública de somos amigos. Y si lo explicara con mis propias palabras, diría que esta canción parece narrar la historia de dos personas que se eligieron desde muy jóvenes, que se sostuvieron en sus noches más oscuras, que crecieron juntos mientras el mundo los observaba, y que ahora se enfrentan al miedo de perderlo todo si deciden cruzar la línea. Es la historia de una amistad tan profunda que empieza a doler, porque ya no cabe dentro de la palabra amigos, porque no habla solo de romance, habla de crecimiento compartido, de lealtad, de años acumulados, de recuerdos como aquel Jungkook admitiendo que Taehyun fue quien lo hizo salir de su caparazón, y de un Taehyun que lo miraba con una mezcla de ternura y protección. Y si realmente empezó alrededor de 2009-2010, no es simplemente una amistad, es prácticamente una vida construida al lado del otro. Pero como siempre, eres libre de creer lo que quieras y hacer tus propias investigaciones. Porque a lo que yo creo, Taekook pudo conocerse mucho antes de esto, y la mención de una fecha tan específica como 2009 podría haber revelado cosas que esta canción deja mucho que decir, ya que si revisan la cronología de Taekook durante todos estos años, podrán notar que todo encaja perfectamente en su lugar, pero ya es de cada quien aceptarlo o no. De todos modos, que hayan elegido específicamente estas canciones y las dos hablaran de ese amor efímero pero que se ha mantenido constante a lo largo de los años, es un símbolo de que su relación no necesita palabras directas para decirlo, sino que basta con leer entre líneas para darte cuenta que entre ellos nada es una casualidad. Sean indirectas o declaraciones, me alegra tanto saber que siempre se han apoyado en los momentos más difíciles y han seguido juntos a pesar de las dudas, lo que los hace más auténticos y reales, porque no hay nadie que exponga más su relación que ellos mismos.